Bendiciones, mis amados, amados por Jesús, José y María. Vamos a iniciar este encuentro en presencia de Dios, pidiéndole que nos asista en todo momento, que separe de nosotros toda distracción, que nos permita tener los sentidos centrados en Él. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Rey de Gloria, venimos a darte las gracias por estos encuentros, porque nos has permitido disponernos hasta ahora y te suplicamos la perseverancia de nuestros corazones en el proceso de consagración a San José, que no es otro que profundizar en una verdadera conversión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados, ¿cómo les fue este fin de semana? Pidiéndole al Señor que les provea el tiempo para que puedan vivir este encuentro. Bueno, varias anotaciones, unos avisos parroquiales antes de empezar, porque el tiempo apremia, mejor dicho, esta charla es muy densa y esperamos que el Señor nos asista, que nos dé las luces para que podamos vivirla plenamente, pero yo sé que tienen algunas dudas frente a todo el proceso como tal, digamos que son unas dudas técnicas por ahora, que cuándo es el retiro, que dónde es la peregrinación, que a qué hora, que cómo llegamos allá, que dónde queda eso. Bueno, por ahora les hemos dicho solo las fechas, vamos solamente en el inicio de esta consagración. Tenemos el espaciecito. Les hemos dicho las fechas para que puedan separar esos espacios en sus trabajos, si es posible, u organizando las dinámicas familiares al interior de sus hogares. Pero los pormenores se los daremos con la inscripción de cada uno de estos eventos, de estos momentos tan bonitos y especiales que vamos a vivir. Entonces, por ahora, que sepan que no hemos dado más información porque no podemos darla, ¿cierto? Yo debo esperar que la Madre Maritza regrese al país porque ella no está. Y ella es la que nos debe dar como las directrices de lo que sigue. Entonces, pidiéndole al Señor que nos pueda pues iluminar, que nos pueda permitir contar con ese tiempo. Solo eso por ahora y lo demás lo vamos a ir contando en la primera semana de febrero, para que tengan ahí claro, para que en esa primera semana se puedan inscribir, mejor dicho, de aquí al 30, antes de que se acabe el mes y en la primerita semana que puedan realizar la inscripción. Listo, pero que sepan, aproximadamente esas son las fechas y los montos de cada uno de los eventos, ya saben cuáles son, 40.000, 45, 50.000 máximo, que va a depender también de, bueno, otras cosas. Listo, pero los pormenores los daremos más adelante. Qué bueno, Sandra, que yo cómo hago para consagrar un ser querido. Muchachos, también les vamos a ir dando la información, pero como es tanta, no podemos darla toda al mismo tiempo y en este momento estamos centrados en la gracia de la consagración, que son las charlas tan hermosas que necesitamos vivir. Listo. Finalizamos los avisos parroquiales y empezamos con el tema de hoy. El tema de hoy es la historia de Israel. Mi propia historia. Ese es el tema de esta consagración. Vamos a ver en estos encuentros, vamos a visualizar que la historia de Israel es mi misma historia, que es la historia de todo un pueblo que en Dios quiere encontrar respuestas a sus anhelos. El pueblo de Israel también tenía los anhelos que ya habíamos mencionado, un anhelo de abundancia, un anhelo, vamos a recordar esos anhelos, un anhelo de abundancia, tenía un anhelo de dignidad, tenía un anhelo de justicia, tenía un anhelo de confianza, tenía un anhelo de bienestar, un anhelo de comunión y un anhelo de paz. Esos anhelos se vieron frustrados principalmente porque la historia del pueblo de Israel es como la nuestra, porque mi voluntad se opone a la voluntad de Dios. No quiere encontrar en Dios respuesta a mi necesidad. Y ese es el drama de toda la historia de Israel y el drama de toda la historia de nuestras vidas en general. Digamos que es un drama basado en la confianza. Son dificultades para poder llegar a la plenitud. Recuerden que ese es el tema
que hemos venido trabajando y que vamos a trabajar durante toda la consagración. Bueno, ¿yo cómo llego a la plenitud del amor? ¿Yo cómo llego a la plenitud de mi realización como persona, como mujer, como hombre, como padre de familia, como esposa, como hija de Dios? ¿Qué orden tiene esto? En esta charla de hoy vamos a ver cómo el pueblo de Israel quiere hacer su voluntad encima de la voluntad de Dios y cómo eso termina muy mal. Cada que nosotros queremos hacer nuestra voluntad, termina súper mal. Además, frente a la historia del pueblo de Israel, diremos que toda está contenida en la Biblia. La revelación de parte de Dios, la revelación pública y aceptada por la iglesia, doctrina de la iglesia, está contenida en la Biblia. Y la Biblia, fundamentalmente, para poder leerla y aprender a comprenderla, está dividida en dos partes. Primero, el plan de Dios para el hombre. Y segundo, el plan del hombre y cómo sale todo y cómo Dios entonces se idea una historia de salvación. Esas son las partes de la Biblia. ¿Cómo podemos clasificarlas? De Génesis 1 y 2 es la primera parte. ¿Cómo así, Sandra? Sí, si ustedes se van al Génesis 1 y 2 se van a encontrar con la historia de la creación. Ese es el plan original de Dios. Pero el hombre complica todo cuando el pecado original hace su entrada al paraíso. Es ahí cuando todo se complica y ahí es cuando el hombre debe, mejor dicho, Dios acude al otro plano. Si es que lo podemos llamar de alguna manera, pues para humano, pues como para poner en un lenguaje más comprensible el tema. Dios tiene un plan original, que es que un hombre sea creado y que sea creado perfecto, que sea creado a su imagen y semejanza, que sea creado para la felicidad. Pero el hombre, en su soberbia, en su desconocimiento, en su falta de confianza en Dios, fundamentalmente es eso, toma un rumbo completamente inesperado, diferente. Él no quiere acoger la voluntad de Dios, quiere hacer su propia voluntad. Y a partir de Génesis 3 hasta Apocalipsis vamos a ver la historia del hombre, y luego Dios se vale de un pueblo que crea para sí, que saca de la nada, que saca de la esterilidad de Abraham y Sara. De ahí viene el pueblo de Israel. Y esta historia de amor de Dios con su pueblo elegido se llevará a cabo en las bodas del Cordero, que es el Apocalipsis. Entonces, a ver, poniendo otra vez en palabras más entendibles, si es que me es posible que el Espíritu Santo me ilumine. Dios tiene un plan para el hombre y lo ha creado para la plenitud. Desde el minuto cero que creó a Adán y Eva, los creó para la plenitud. Pero el hombre, desobedeciendo a Dios, es decir, desconfiando de Dios, busca otros medios para satisfacer sus anhelos y quiere en sus medios encontrar respuesta, pero no encuentra sino problemas. ¿Se les parece a la historia de alguien? A mí se me parece a mi historia de vida. Yo no sé si se parece a la de ustedes, pero se parece como a mi historia de vida. Dios es diciéndonos, muchacho, por aquí, como un pastor queriendo guiar a las ovejas. Y resulta que las ovejas son locas, son terribles. Entonces Dios, como buen pastor, como ya lo hemos dicho en otros encuentros, ¿saben qué hace con las ovejas locas? Les quiebra una patica. Y permite que estas almitas pasen por tribulación para poder aquietar su espíritu, para poder que estas almas centren su atención nuevamente en Dios. La historia del pueblo de Israel empieza con la misma historia de la creación. Dios crea al hombre, a Adán y Eva, a su imagen y semejanza. Y hay una respuesta tan generosa de parte de Dios a su necesidad, a su anhelo de querer
tener comunión con su criatura, que la dota de todo, le da todo para que tenga plenitud y para que sea infinitamente feliz como Él es feliz. Dios nos crea para sí mismo, pero no por egoísmo, sino por bondadoso. Toda la creación, los ángeles, toda la creación humana, la creación terrena, la naturaleza, todo ha sido creado para dar manifestación de la bondad de Dios que nos comunica su amor. Él habría podido quedarse solo, Dios habría podido quedarse solo desde la eternidad y para siempre, pero no elige eso. Elige crear a los seres humanos, elige crear criaturas conforme su santo y divino corazón y los dota de todos los dones, dones naturales, dones sobrenaturales y dones preternaturales, como dirán los padres de la iglesia. Y los dota de toda clase de dones para que estos hombres en libertad le amen y le sirvan. Pero el hombre decide escuchar otras voces. Y esa es en la caída original del hombre, la caída y el pecado original del hombre. Aquí no nos vamos a detener mucho en esa parte porque nos interesa más la historia del pueblo de Israel como tal. Pero digamos que este es el preámbulo. Y Dios, desde que el hombre cae en desgracia, toma una determinación, no por odio, no por vanidad, no por nada distinto al amor, le dice al hombre: ya no puedes vivir en el paraíso, has desobedecido. Y pone ángeles a la entrada del paraíso para que el hombre no pueda volver a entrar. Y dice el texto sagrado: no vaya a ser que el hombre coma nuevamente del árbol y viva para siempre. ¿Y qué significa eso? Y se quede tal y como está y ya no tenga remedio. Entonces, cuando el hombre comete pecado, se separa de la voluntad divina del amor, lo hace fundamentalmente por una razón: desconfía. Entra en la desconfianza. Ese anhelo de confianza del que hablábamos se vuelve contra sí mismo. Y como lo decíamos en la charla pasada, cuando un hombre tiene anhelo de confianza y lo quiere satisfacer sin Dios, ¿saben qué pecado entra ahí? La avaricia. Quiere poseerlo todo. La serpiente le dice al hombre: seréis como dioses si comes del árbol. Eso era una verdad a medias. Resulta que el hombre y la mujer, Adán y Eva, fueron creados para ser como dioses, como somos creados tú y yo, divinizados. Pero ellos no querían el proceso de Dios. Ellos querían que sucediera ya, rápido. Entonces, digamos que es como una cadena de pecados, una cadena de pecado, de desconfianza. ¿Cómo así que Dios no quiere que yo sea como Él? No. Pero si Dios me ama, yo tengo que poner por encima esa verdad. No mi verdad, no lo que me está diciendo el mundo, sino tener presente que Dios me ama sobre toda la creación, que Dios quiere mi bien más que yo mismo, que Dios quiere que yo esté bien, que yo esté pleno, que yo sea feliz. Dios no quiere nada distinto para mí. Él quiere lo mejor para mí. Y el hombre desconfía de ello y la serpiente vierte el veneno en el oído de Adán, de Eva primeramente. Y Adán no se opone. Como lo hemos dicho en los cursos pasados de consagración y de dignificación de la mujer, un curso que vimos muy hermoso, que también está en este canal para que lo busquen los que quieran vivirlo también. ¿Qué hubiera pasado si Adán dice no? Eva, ¿qué hiciste? No puedes tocar ese árbol. Inmediatamente, como custodio de la creación, va donde el Señor y le dice: Eva ha cometido un error, ayúdanos a repararlo. Pero
Los teólogos dicen, él estaba a gusto con su mujer, tan a gusto que no quería que lo separaran. Y por ello abandona su puesto de cuidador, de custodio de la creación. Abandona su puesto. Y ahí su herida en el pecado original quedará inclinada hacia tres vertientes principales. Hacia los vicios del placer, la gula y la lujuria principalmente. Son los hombres quienes tienden a abandonar más fácil los hogares, a abandonar su puesto como padre, proveedor, como esposo. Y aquí hago un paréntesis, eso sí que se está viendo en estos tiempos, que los hombres abandonan su puesto. Como si se repitiera la historia. Y ahora con unas consecuencias nefastas, porque ya hay unos hijos de por medio, bueno, etc. Y una preocupación por su trabajo. Esas son las consecuencias que le quedan al hombre de la herida del pecado original. El sacerdote Bojorge, apellido Bojorge, se me escapa el nombre en este momento, él nos dio unas charlas frente a este tema tan precioso, tan hermoso, tan sobrenatural, de la teología del cuerpo. En este momento no podemos meternos en ese tema, pero sí quería dejar como esa perspectiva clara, que el hombre desconfía de la voluntad de Dios, desconfía de su plan y quiere tomar un atajo. Y si yo cojo este fruto prohibido, ¿qué pasará? Seré como Dios, seré otro Dios. Y entre en él, mejor dicho, se desembocan en su alma todos los pecados juntos. Pero el principal y el más terrible, el que hunde sus raíces en su naturaleza, y esas raíces llegan hasta nosotros, que somos vestigios de Adán, que somos como hijos suyos, hasta nosotros nos tocan esas raíces podridas, son los 7 pecados capitales, que tienen origen en el pecado original del hombre. A partir de ahí, que es Génesis 3 en adelante, Dios intenta y lo logra por todos los medios de proveer para el hombre puente de amor, puente de comunicación, puente bendito de salvación, que se ve aquí. Este es el puente. Este es el puente bendito que nos restablece en la comunión con el Padre Eterno. Vamos a ver rápidamente la historia y la evolución del pueblo de Israel para ver hasta dónde tenemos que crecer nosotros y para que nos vayamos evaluando. Este es un primer pincelazo, porque como les digo es un tema profundo y vasto, y aquí ojalá tuviésemos más tiempo, pero miren, tenemos 60 días y esos 60 días son demasiado profundos. Yo les invito a que con el corazón escuchemos y tomemos nota, intentemos. Una vez más los invito a que el Espíritu Santo les predique a cada uno de ustedes. Esta charla es una propuesta, como lo es todo el curso, pero el verdadero predicador va a ser el Espíritu Santo, y aquello que le llame la atención, anótelo. Aquello que le llame la atención y que le haga eco en el corazón, anótelo, que ahí puede haber respuesta de Dios para sus preguntas, para sus heridas, para sus necesidades, tus anhelos profundos y tu deseo más profundo de plenitud. Entonces, vamos a estar unidos en el Señor en todo este curso y unidos también nuestras manos en intención de escritura. Miren, mientras yo hago las charlas, muchas veces hay cosas, emociones interiores que se van viniendo a mi corazón. Entonces, voy anotando también, porque también el Señor me predica a través de estas charlas. Yo quiero que vayamos aterrizando eso que tenemos en el corazón, porque en las primeras etapas del contacto con algo tan profundo tendemos a idealizar a la persona que nos está dando de primera mano esta enseñanza. Que sepan que yo soy también como ustedes y no quiero que me vean diferente. Somos iguales. Somos iguales. Mis luchas son parecidas a las de ustedes. Pero juntos vamos a ir creciendo a la altura de un Cristo maduro. Que Cristo pueda tomar forma en nosotros con la ayuda de San José y la Virgen María. Bueno,
¿Cuál es la importancia entonces de la historia del pueblo de Israel? Porque va a ser el desenlace a todo ese anhelo que el corazón humano tiene. El pueblo de Israel tenía anhelo de abundancia. ¿Cómo lo tenía? Y ahí nos vamos a referir primeramente al padre de la fe, que es Abraham. Si aquí algo les llama la atención y yo no puedo profundizar en eso, ustedes van a tomar nota y va a quedar de consulta para cada uno de ustedes. No a todos les voy a poder alcanzar a contestar con la mayor profundidad en los mensajes que me envían por el interno, pero voy a intentar hacerlo con todos los que sea posible, o hacer una charla en las mayores convergencias que yo vea de necesidades, de intenciones, de preguntas. Resulta que el pueblo de Israel ha tenido un proceso y la voluntad de Dios no se ha revelado sobre el pueblo de Israel y sobre ninguna persona de la creación, así como de golpe, como ¡pum!, como un baño, como quien abre un chorro de la llave y le cae todo encima. No, se ha ido revelando como de a goticas, porque es algo tan grande, tan hermoso, que no puede ser contemplado, no puede ser degustado, sin aturdir al alma, sin asustarla, sin perderla, sin confundirla. No puede ser dado de una vez y como de golpe. No, tiene que ser por partes. En la primera parte de la historia del pueblo de Israel vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte, digamos que es un origen y llamamiento. Ese origen y llamamiento de Abraham. Y vamos a empezar a identificar también en nosotros cuál ha sido el origen de nuestra historia con Dios. ¿Cuál ha sido ese origen? Aquí nos van a quedar unas tareitas de esta charla, que las vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el proceso de consagración. A ustedes nadie les va a pedir las tareas son para ustedes, para que crezcan en esa relación con el Señor, para que crezcan en plenitud. Y este llamamiento de Abraham, de parte de Dios a Abraham, este llamamiento ha sido como profundizado y ha tenido como un eco en toda la historia. Ha sido como tirar la piedra en un estanque y se empiezan a generar unas ondas que llegan a la orilla, y a la vez esa orilla devuelve otras ondas, y a la vez esas ondas se juntan entre sí. Eso es la historia del llamamiento de Abraham. Es demasiado hermoso, demasiado profundo. Yo ver la historia de Abraham y yo me derrito, porque Abraham es un padre de familia. Mejor dicho, antes de ser padre de familia es hijo de familia. Está bajo el gobierno de su padre en Ur de Caldea. ¿Quiénes eran los caldeos? Hacían parte de una población de Mesopotamia, que fue, digamos que la primera civilización de la cual se tiene conocimiento en la historia de la humanidad. Los primeros pueblos de la humanidad estuvieron allí asentados. Se llamaba Mesopotamia, eran como un reinado antiguo, y estos pueblos eran bárbaros. Era una barbarie impresionante, eran muy belicosos. Era un pueblo que para obtener, porque este pueblo también tenía el rastro de la creación de Dios en su interior, ellos también eran creación de Dios, también venían del mismo origen de Adán y Eva, no venían de otro lado. Estos pueblos sin Dios se deformaron a un punto donde eran muy idólatras, donde ellos, para obtener la abundancia de la tierra, hacían grandes sacrificios de sus cosechas, o sea, entregaban de sus cosechas una parte, como lo mismo que hacían en antaño para Dios. Ellos lo hacían, pero para deidades paganas, para los espíritus malignos que se habían apoderado de las tierras, para los demonios que habitaban estas tierras. Y digamos que ellos hacían como un trueque, como un canje. Le entregaban al demonio algo y el demonio les dejaba tener las cosechas, los ganados. Si ellos no le entregaban, entonces la cosecha ese año era mermada, no llovía, se morían los sembrados, se morían las vacas, se moría todo. Entonces ellos optaban, era como una creencia, porque no solamente era por los demonios, sino también
por las deidades paganas que habitaban en estas tierras, sino que era también porque condiciones naturales, la misma tierra rebelándose contra su cuidador en el desorden del pecado original, porque el desorden del pecado original es este principalmente, que la naturaleza del mismo hombre se vuelve contra él misma y la naturaleza, la creación de Dios, los árboles, los animales se vuelven contra sí mismos. Lo mismo que a nosotros nos pasa y esa lucha interna la sufre también la misma tierra, la misma creación. Este pueblo, Ur de Caldea, de donde venía Abraham, era un pueblo que acostumbraba mucho los sacrificios humanos. Entonces yo quiero que tú me bendigas y como necesito que me bendigas, yo te voy a ofrecer mi hijo en sacrificio. Y el Señor va entrando en este corazón y en esta conciencia de Abraham, pero en todo Él ve la intención del corazón. Con esto, ¿qué quiero decirles? El Señor a cada uno de nosotros nos va a ir hablando y nos va a ir pidiendo cosas. Nos va a ir hablando profundamente al corazón. Él que va a ver tu intención con la cual estás haciendo o estás dejando de hacer, porque actuamos en base a lo que conocemos, en base a nuestras convicciones, en base a nuestra historia. Y como Abraham venía de ese pueblo, esta es la respuesta al por qué él quería sacrificar a Isaac. Digamos que él no quería, él entendió que Dios le estaba pidiendo esto, porque eso era lo que se acostumbraba a hacer en su pueblo, de donde él venía. Dios empieza a llamarlo y le dice, te voy a dar un pueblo, te voy a dar un hijo, y de ese hijo va a salir todo un pueblo. De ese hijo va a salir generaciones y vas a hacer luz entre los pueblos de todas las naciones. Abraham, ¿qué sabía de lo que le estaba hablando el Señor? Abraham no sabía nada de esto. Pero él lo que hace es confiar. Por eso es el padre de la fe. Y de Abraham tenemos mucho que aprender. Podría ser todo un curso acerca de Abraham. No tenemos ese tiempo. Nos basta ahora con saber que Dios llama a Abraham y lo llama en la soledad de su corazón. ¿Por qué digo esto? Resulta que Terá, que era el padre de Abraham, salió de Ur de Caldea, de donde ellos eran originarios, salió con su hijo y con su sobrino, Lot. Entonces salió Terá, que es el papá, Abraham, que es el hijo, y Lot, que es el sobrino. Aram, que era el otro hijo, se había muerto. Entonces arrancaron. Bueno, ese es lo que recuerdo de la historia. Arrancaron y ¿para dónde iban? Para Canaán. ¿Por qué salieron de ahí? No sabemos. Lo único que sabemos es que salieron de ahí, de Ur de Caldea. Iban caminando y por alguna razón se detienen a mitad de camino. Y ahí muere Terá. Y Abraham se queda solo en medio de la nada, sin tener con quién contar, sin su papá, y dice, ¿yo para dónde pego? Él era un hombre acomodado, digamos que en su tiempo, porque tenía sirvientes, tenía animales y eran pueblos nómadas. Entonces iban como andando y tomando esa decisión de caminar hacia Canaán, se le muere el papá. Y Abraham queda solo. Y esa es la primera condición para la conversión, para el llamamiento que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Recuerden que estamos viendo en la historia del pueblo de Israel nuestra propia historia. Y vamos a tomar como punto de partida no solamente nuestra creación, asemejándola y haciendo analogía con la creación del hombre, sino en la historia de la humanidad y de la creación como tal de todo, sino que vamos a tener también como punto de partida como un segundo momento, y es cuando Dios, en medio de una dificultad, en medio de una soledad, en medio de una confusión, de un momento de turbación, nos llama. Se atreve a llamarnos y nos llama por nuestro nombre y le da sentido a nuestra vida. ¿Cómo? Nosotros no sabemos aún. Y nosotros creemos que el primer llamamiento, digamos que es el definitivo. No, vendrán más llamamientos. Y cada vez que el Señor nos llama más profundo, es como ir penetrando capas al interior de nosotros. La primera capa que hemos dicho es esta. La primerita que hemos dicho es
el llamamiento de Dios a cada uno de nosotros. Así como lo hizo con Abraham, lo hace con cada uno de sus hijos. Y todo lo que le pasó a Abraham, a cada uno de nosotros nos pasa. Cada situación es comparable con esta, porque es la historia de su pueblo y nosotros somos pueblo suyo. En el proceso, Abraham no entiende qué es lo que está sucediendo y en su tristeza, Dios le habla. Y es ahí cuando podemos encontrar en Génesis 12, a ver, yo constato que no esté diciendo nada equivocado y que quede bien esta grabación, dice, sí, en Génesis 12, historia de Abraham. Vocación de Abraham. Y ahí Dios lo llama. Génesis 12:1. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Lo está llamando y le está dando una dirección. Por un momento piensa cuál es esa dirección que Dios te ha mostrado. Si tú ya tienes una consagración a la Virgen, si tú ya fuiste a un retiro espiritual, si tú ya tuviste un acercamiento, si has tenido experiencia del amor de Dios, si le has sentido cercano, por un momento piensa en esto. Dios me ha amado. Dios me ha llamado y me ha dado una dirección. ¿Cuál es esa dirección? ¿Cuál es ese norte que Él te ha dado? Y es muy hermoso porque ustedes recuerdan el proceso que vamos a vivir. Sanación, vocación y medios de unión con Dios. Ese es el proceso de la plenitud. Dios quiere a Abraham pleno, por eso lo llama y le da un propósito nuevo. Y esto también nos debe servir a nosotros para reconocer en las tribulaciones y en las dificultades, en las soledades, en los momentos de vacío, en las traiciones que hemos vivido de parte de nuestros seres queridos, de parte de nuestros amigos. Hemos de descubrir también en las pérdidas de nuestros familiares, llamamiento de Dios. Más allá del dolor, de la pérdida que hay, está la voz de Dios. Más allá de la pérdida de un empleo que hay, está la voz de Dios. Más allá de la pérdida de la salud que hay, está la voz de Dios que reclama su señorío sobre ti. Reclama el orden que te fue quitado, porque quitaste tu atención de Él. Esa es la historia de todo hombre, criatura de Dios, hijo de Dios. Así pues, Dios responde no solamente a Abraham, sino a través de Abraham a toda la creación. Pero Él no lo sabe todavía. Eso es lo más lindo, que nosotros creemos que Dios está haciendo algo y que está haciendo algo así chiquitico. Resulta que nosotros no somos conscientes de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas en el mundo en el cual estamos viviendo. Y si Dios te permitió este tiempo, es porque en este tiempo es que tú vas a poder impactar almas, impactar corazones con la misericordia que Dios va a derramar en tu corazón. Siguiendo en el camino de la salvación, Dios se vale de Abraham, de un solo hombre, para traer al mundo la plenitud en Cristo Jesús. No hay plenitud fuera de Cristo. Para llegar a Cristo, vamos a hablar de una alianza. Dios hace con Abraham primero una alianza. Esa alianza está en Génesis 15. Génesis 15, las promesas divinas y la alianza. El primero habla de una alianza y esa alianza se confirma a través de los tiempos, se confirma en los profetas, se confirma en Moisés, se confirma en el desierto, cuando el pueblo de Israel es cautivo y sale a peregrinar por el desierto 40 años. ¿Cómo empieza ese peregrinar? Con una alianza. Dios pone las reglas del juego. La primera alianza que Dios da a Abraham es esta. No temas, yo soy para ti un escudo. Tu premio será muy grande. Y le dice a Abraham, Señor, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos?
Y dijo Abraham: no me has dado descendencia y un criado de mi casa me va a heredar. Pero Dios le dijo: no te heredará ese, sino que te heredará uno de los que saldrá de tus entrañas. Y sacándola afuera le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Esa es la promesa que Dios le da a Abraham. Y esa promesa se confirma a través de los tiempos. Y avancemos un poco en la historia. Cuando de Abraham sale Isaac, cuando de Isaac sale Jacob, cuando de Jacob salen las 12 tribus y sale todo un pueblo que está en ese momento al servicio del faraón en Egipto, antes de que Moisés intervenga con la ayuda de Dios, por la misericordia de Dios, toma entonces a instrumento suyo, toma a Moisés, y en Moisés encuentra el pueblo de Israel la liberación. Sin embargo, la liberación será más profunda que simplemente sacarlos de Egipto. Él tendrá que sacarlos también de sus dioses. Ellos tenían como Dios suyo la comodidad, el pueblo de Israel. Estaban muy cómodos en Egipto y aunque ellos sabían que tenían una promesa de un pueblo elegido por Dios, que conocían la historia de Abraham, ellos decían: ay, pero es que estamos también aquí. Es que el faraón nos pone a trabajar, pero también aquí pensemos: ¿qué nos hace falta? No nos hace falta nada. Y esa también es nuestra historia, porque nosotros decimos: ay, pero ¿qué me va a hacer falta? Si en este trabajo tengo todo, pues tengo comodidad, pues no me hace falta nada, el alimento, puedo pagar las cosas. Dios te ha llamado a cosas más grandes, no solamente a que ganes tu sustento, no solamente para eso. Dios te ha llamado para cosas inmensamente hermosas, para una plenitud, y la plenitud no se encuentra en la comodidad. Si algo es claro y cierto, es eso. El anhelo de bienestar no compite con la misericordia de Dios, no compite con el plan de Dios, colabora con Él. Y el pueblo de Israel tenía un anhelo de bienestar. Como vimos en la charla pasada, el anhelo de bienestar sin Dios encuentra respuesta en la gula. Quiere hacer de la gula su medio para planificarse. Lo que no se da cuenta es que la gula le quita más de lo que le da. Y en ese momento el pueblo de Israel empieza a tener como con Moisés una competencia, como de opiniones. Pero es que ¿para qué nos sacó de Egipto? Mire que allá estábamos bien, allá no nos estábamos muriendo de hambre. Cuando Dios les da el maná, ellos empiezan a renegar. Pero ¿para qué nos sacó de allá? Mire, nos trajo a aguantar hambre acá. ¿Qué hay para comer? Mañana, tarde y noche, maná. No hay más, solo maná. Entonces ahí viene la lluvia de las codornices, entonces ya les da carne. Entonces ahí viene la historia también cuando los picaron las serpientes, y ahí viene también cuando Dios saca agua de una peña, de una piedra, hace una fuente porque estaban muriendo de sed. Miren, y uno se pone a ver la historia del pueblo de Israel y es la nuestra, una reclamadera con Dios. Y en esta segunda parte vas a estar atento y vas a mirar. ¿Yo por qué le he reclamado a Dios? Él nos ha incomodado. Bueno, ¿cuáles han sido las incomodidades que Dios me ha proporcionado? Aquello que he perdido, en realidad, para Dios lo he ganado, solo que todavía no lo sé. Pídele a Él en tu corazón que te revele, que te muestre, a través de esa dificultad económica que estás viviendo, que te empiece a mostrar por qué te está incomodando tanto, por qué ha permitido que llegues hasta aquí. ¿Qué es lo que te quiere mostrar? Y sin duda tu incomodidad colabora también con el camino que Dios quiere que recorras para tu plenitud. En ese camino de plenitud, nosotros nos encontramos con que siempre vamos a querer hacer las cosas a nuestra manera. Incluso a Abraham también le pasó, devolviéndonos un poco y asemejándolo a esta historia. Los israelitas querían ser felices a su manera. Esclavos, unos esclavos satisfechos con el estomaguito lleno,
porque eso era lo que tenían. Allá no les hacía falta la comida en Egipto, pero eran esclavos, pero no les importaba. Dios no nos quiere esclavos, no nos quiere heridos, no nos quiere indignos, no, Él nos quiere plenos, nos quiere gozosos en Él. Y Abraham quiso tener descendencia a su manera. Y ahí nació, si se acuerdan, nació el hijo de Agar, de una criada de su esposa. Su esposa le dice, mira, yo no te voy a poder dar hijos. Es mejor que tú tomes a esta criada, la embaraces y ese hijo sea hijo tuyo. Va a ser como si fuera tuyo, aunque no va a ser naturalmente mío, pero te va a heredar y va a ser de tus entrañas. Y es preferible eso y no que quedemos en manos completamente de alguien que no es nada de tu sangre. Ese fue el razonamiento humano de Sara, que la providencia de Dios, y en parte de Abraham, porque él también accedió a esto, en parte de Abraham. Entonces él accedió a este razonamiento. Pero es que si yo soy estéril, si Sara es estéril, si llevamos 80 años de casados y no hemos tenido hijos, pues ¿quién nos dice con seguridad y certeza que en el año 81 se iba a marcar en embarazo? Pues no, ¿qué voy a estar esperando? De pronto va y me muero y resulta que me quedo sin heredero y hereda un criado mío. Y la promesa de Dios se pierde y se frustra. Sin saber que Dios quería proveer allí, en un vientre estéril, un hijo. Quería proveer a Isaac. Y la impaciencia muchas veces nos lleva a la imprudencia. Como hemos dicho en varias ocasiones, impaciencia engendra imprudencia. Imprudencia engendra arrepentimiento. Esa es una cadena certera. Toda imprudencia termina en arrepentimiento. Impaciencia, imprudencia, arrepentimiento. En el camino, nosotros también hemos querido ser felices a nuestra manera, como desconfiando de la providencia del Señor. Ese anhelo de abundancia Él lo quiere satisfacer, pero hace falta quitar la soberbia. Este es el preámbulo para las charlas que siguen, para las charlas de los pecados de soberbia, del pecado de envidia, avaricia, gula, pereza, lujuria y la ira. Este es el preámbulo, porque el pueblo de Israel padeció de todos estos males y cada que intentaba satisfacer un anhelo fuera de Dios, eso no funcionaba. Más adelante vamos a ver cómo Dios confirma en el pueblo que ha sacado de Egipto y lo ha llevado a peregrinar en el desierto, confirma su alianza. Y esa alianza fundamentalmente la vemos en el Éxodo 19. Éxodo capítulo 19 y nos dice lo siguiente. Alianza en el Sinaí. Y aquí fue muy hermoso porque Abraham propiamente no vio a Dios con sus ojos, pero el pueblo de Israel ya ahí veía la gloria de Dios y su poder. Y veía ese monte y lo veía ardiendo, humeante, llameante. Así se veía cuando estaba en ese momento. Escuchaban rayos, escuchaban truenos, veían la gloria de Dios ahí, sin verla de cerca como Moisés, pero sí tenían testimonio de sus sentidos frente a lo que estaba sucediendo. Entonces dice, al tercer mes de la salida del país de Egipto, ese mismo día los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí, frente al monte, acamparon. Promesa de la alianza. Moisés subió al monte y Dios Yahvé lo llamó desde el monte y le dijo, habla así a la casa de Jacob y anuncia a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecen y guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Una nación santa, este es el versículo 6.
Y esta, en la parte de abajo, ahí hay un asterisco. Quienes tienen la Biblia de Jerusalén se van a dar cuenta que hay un asterisco y en la parte de abajo dice: no afecta solamente a un individuo y su descendencia, sino al pueblo entero, y añade la circuncisión de la ley, que será la carta del judaísmo. Y esto será, sin embargo, temporal, porque es la preparación para la alianza de Cristo, que será sellada en la perpetuidad de los tiempos. Es impresionante ver cómo Dios está preparando desde ya la llegada de su Hijo y está como adiestrando el pueblo, lo está entrenando para cuando lo está descubriendo su plan de amor para cuando haga la aparición en el mundo su Hijo amado Jesucristo. El pueblo avanza y Dios le da un decálogo, le da una ley con 10 mandamientos. Es muy importante. Miren que Dios no le da los mandamientos a Abraham, tampoco se los da a Isaac, tampoco se los da a Jacob, tampoco se los da a las 12 tribus. O sea, apenas salen los hijos de Jacob, no le da a cada uno su decálogo, no. Es en los tiempos donde él ha podido conformar y ha podido trabajar y ha podido preparar a ese pueblo, donde él empieza a revelarse de a poco, de a poco. Y esa también es nuestra historia. Dios no se revela como de golpe, porque nos aturdiría, no. Él se va revelando por partes, va revelando su misericordia. Y es más, muchas de las cosas que Él ha operado en nosotros y que va a hacer, no las veremos ahora, las veremos en el tiempo. Muchas personas, a mí me sorprende porque me dicen: Sandra, pero ¿para qué me sirvió la consagración si yo todavía sigo en lo mismo? Pero mi hijo, apenas han pasado 6 meses, apenas han pasado 2 meses o apenas ha pasado un mes. Y hay milagros que se ven visibles y patentes, pero hay otros que no. Hay otros que tardan un poco más. Es como quien planta una semilla y al otro día usted no va a estar esperando que ya haya nacido el árbol, que ya haya germinado, que ya haya crecido y que ya le esté dando frutos. Todo tiene su tiempo. El Señor quiere hacer ese proceso en nosotros. La plenitud. Entonces, podemos ir descubriendo lo que es. Es un proceso. Es un proceso de divinización. Es un proceso. Lo que decíamos de dónde viene la palabra plenitud, viene también del griego pleroma, que significa los poderes divinos en su máxima expresión. Esa es como la esencia de esa palabra. Dios quiere revelarnos su grandeza y para ello quiere hacerlo en todo tiempo y en todo momento, y para ello todo colabora para su gloria. Nosotros aquí solo tenemos que disponernos. Él hará lo demás y lo hará cuando lo tenga que hacer, sin impaciencias, sin reclamos ante Dios, con docilidad. El pueblo de Israel veía entonces, ya cuando llega a Canaán, que Dios le establece allí, le da la tierra en herencia, en heredad, ya por fin llegaron a Canaán. Imagínense todo lo que se demoraron. Terán salió con Abraham y ellos nunca llegaron a Canaán. Ciertamente llegaron a poseer la tierra los hijos de los hijos de los hijos. Imagínense, ¿cuántas generaciones se gastó? Muchas. Cuando ya llegan y poseen la tierra, Dios les entrega Canaán, les entrega la tierra en heredad. Ellos piden rey. No les basta el gobierno de Dios, quieren gobierno de hombres. Así como ven a los demás pueblos que tienen reyes, ellos también quieren tener su rey. No les bastaba a Dios. En ese momento se vivía solamente una forma de comunicación con Dios y era a través de los profetas, de los sacerdotes. Y ellos se instituían como la voz de Dios en medio del pueblo. Y en ese momento Samuel, que es al sacerdote que le toca esta transición del reinado de Dios
si es que Dios había reinado alguna vez en sus corazones, hacen una transición a un rey humano. Y el primer rey que tienen es Saúl. Saúl quiere ser rey a su manera. Vuelve y aparece la soberbia. Vuelve y aparece el anhelo de poseerlo todo a su manera. Dios quería que Saúl fuera rey, que fuera plenamente rey en dignidad y en legitimidad, pero Saúl no quiere las cosas a su manera. Es un corazón muy altivo para ello. Y lo que hace es que un día él, en lugar de permitir que el sacerdote, que en ese momento era Samuel, haga el sacrificio a Dios, él se toma atribuciones que no son de él y hace un holocausto y hace el ofrecimiento a Dios como si él fuera el sacerdote. Él puede ser todo lo rey que quiera, pero no es sacerdote. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido también usurpar el poder de Dios y el orden natural de las cosas? Un ejemplo, yo no me confieso con un hombre, yo no me confieso con alguien pecador como yo me confieso aquí en la intimidad con Dios. Estás sustituyendo el sacerdote que Dios ha dejado para tu salvación. ¿Y saben qué pecado tan grave es ese? Que le valió a Saúl la destitución de su legitimidad como rey. Dios le quita su reinado y le dice: por cuanto te has exaltado y te has ensoberbecido de esa manera contra mí, ya te desecharé. Y tanto será que ni de tu linaje quedará rastro. Te borraré de la faz de la tierra. Imagínense, qué duro, ¿cierto? Pero no solo es por eso, sino porque cuando Samuel le hace caer en cuenta de su pecado, que en ese momento era el sacerdote, como ya dijimos, ¿qué hace Saúl? Dice: no, pero tranquilo, mira, sí, yo hice eso, pero ¿sabes qué? Que no se sepa. Que no se sepa. Hay por ahí una frase de santo que dice: cuando tú encubres tu pecado, el pecado se vuelve contra ti. Pero cuando tú lo descubres, Dios lo perdona. Y él quería encubrir su pecado, taparlo, no quería confesarlo. Sabía que estaba mal, pero no le importaba. Era como confirmarse en el mal, con aberrancia. Decir: yo sé que esto está mal, pero no me importa. Lo único que me importa es que yo siga teniendo mi corona y que el pueblo me siga respetando como rey. Ahí Dios llama a otro hijo de la tribu de Israel, el menor de las menores, de las más pequeñas de las tribus. Llama a David. Y en David se instaura un reinado de paz, un reinado de gloria de Dios, un dominio perpetuo. Y es tanto que los judíos, el pueblo de Israel, que en este momento ya desapareció, solamente queda esta tribu y la de Benjamín, ahorita explicamos eso, propiamente. Imagínense que este rey fue tan grande y ha sido el más grande rey que han conocido ellos, más que todos los reyes juntos. Este reinado de David fue tan grande que ellos anhelan que sea restituido. El pueblo de Judá, el judaísmo, espera que su pueblo sea instituido y que recobre esta gloria de aquellos tiempos davídicos, del tiempo de David. Imagínense la huella que dejó esto en sus corazones. Entonces, esta segunda parte, ya vimos el origen, el inicio del pueblo de Israel. Ahora vemos esa historia donde Dios empieza a darse a conocer a su pueblo. Y se vale de todo, de causas segundas, de todo, se vale de todo para llegar a ellos. Luego de esta historia del rey David, digamos que el pueblo de Israel se divide en dos. David muere y asume el trono Salomón.
Salomón no era como su papá, David. Era un hombre más estratégico. Era un hombre que quería a su manera preservar la paz. Y él que dijo, voy a hacer alianza con todos los pueblos de alrededores. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a casar con todas sus mujeres. Y llegó a tener un harén muy grande. A su manera, su corazón, que era amante a la comodidad, digamos que ese era como su gran pecado, quería hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Aquí vale otra vez preguntarnos, yo quiero conservar la paz en mi corazón. ¿Cómo? ¿Cómo he buscado conservarla? Quizá cayendo en respetos humanos. Para no incomodar a nadie me quedo callado. No anuncio el evangelio a tiempo y a destiempo. No incomodo a nadie. Esa es la manera de yo tener paz. Caer en una falsa paz. Eso es una falsa paz. Que no busca la verdad. No le interesa la verdad. Le interesa la comodidad y que no se haga escándalo. Le interesa es las alianzas humanas. Todas las veces que me he acercado al otro por un beneficio particular. No porque verdaderamente me interese su humanidad, ni servirle, ni una comunión verdadera con él. Ese también es un anhelo de una falsa comunión. Cuando yo quiero buscar en el otro una unión, pero no es una unión verdadera, donde yo quiero servirle. Él no quería casarse con esas mujeres porque quisiera servirlas, amarlas, respetarlas. Él no quería eso, él quería usarlas. Y ahí ya vimos entonces en qué desemboca ese pecado que nos lleva una comunión que anhelamos en el corazón, pero que le quitamos a Dios. El derecho a reinar también allí en nuestro corazón. ¿Qué sucede? Se desfigura en una lujuria. Y él tenía miles y miles de mujeres, o sea, tenía cientos. En cada pueblo él iba, se presentaba y decía, yo soy el rey de Israel. Yo quiero establecer una alianza, me quiero casar con su hija. Y le daban la hija. Entonces al pueblo de Israel llegaron todas las mujeres de toda la zona. Así fueron las conquistas de Salomón. No fueron con el escudo y con la espada. No fueron clamando la gloria de Dios como su papá, como David, como su padre. No fue así. Fue primero buscando su comodidad, su bienestar. Cayó en excesos de gula, de lujuria y con ello de idolatría. Porque todas esas mujeres llegaban a Israel y cada una con sus 20 o 30 dioses a la pata y sus ritos y sus cosas. Ya Jerusalén entonces no era la misma de antes. Y esto enfureció tanto y atrajo la ira de Dios que ahí le fue anunciado también que el pueblo sufriría por esta infidelidad al amor de Dios, porque mire lo que exigía la fidelidad y lo que exigía la alianza. Exigía un compromiso de exclusividad con Dios. Y ahí vale la pena preguntarnos, nosotros con quién hemos compartido la gloria de Dios. La gloria de Dios se la hemos compartido a Dios entre cuántos dioses. Entre el Dios Nueva Era, entre el yoga, buscando el bienestar, entre el reiki, entre la angeología, entre qué prácticas de Nueva Era está partido y dividido en nuestro corazón. Y es ahí cuando Dios le dice, necesitan una purificación. Y porque los amo y porque son mi pueblo, se las voy a dar. El hijo de Salomón, Roboam, un hijo malcriado, ya se podrán imaginar en qué ambiente creció este hombre, entre tantos mimos, no sabe el valor del sacrificio, no sabe el valor del amor de Dios, no conoce nada de esto. Es un hombre que solo se mira a sí mismo, su vanidad y su deseo de poder. ¿Y saben qué? Imponiendo sobre el pueblo duros impuestos y un duro yugo, el pueblo se rebela contra él y el pueblo se divide en dos, hay una fractura y ha sido tanta que desde los tiempos de Roboam esa fractura nunca se recuperó. Y miren a los tiempos que estamos hoy, 2000 años antes de Cristo,
Y ahí estábamos hablando alrededor de 3000 años han pasado hasta nuestros tiempos, y esa fractura se produjo de tal manera que el pueblo nunca fue igual. Y hay consecuencias en nuestro corazón, hay cosas muy profundas en nuestro corazón que han creado un daño irreversible que solo es posible restaurar a la manera de Dios. No es posible de otra manera, solo a la manera de Dios. En este momento vamos a entrar ahora en la historia de los pobres de Yahvé, el verdadero pueblo de Dios. Y él dice y profetiza a través de aquellos profetas. Hace una profecía y dice, nuestro Señor, Dios, dice, voy a crearme un pueblo conforme mi corazón. Y esos son los pobres de Yahvé. Para ellos es que fueron dadas las bienaventuranzas. Para ellos es que vino Cristo. Para ellos es que viene la salvación y la redención. Para ellos es el reino de los cielos. Para los pobres de Yahvé. Si ven ahora la importancia de conocer y de identificar en nuestro propio corazón la historia del pueblo de Israel. Porque nosotros, si queremos tener parte con Dios, necesitamos ser como esos pobres de Yahvé, el pueblo de los Anahuim. ¿Quiénes son ellos? Resulta que Roboam entonces se queda en Jerusalén y se queda con 2 tribus. Se produce una ruptura, el pueblo se divide en 2. El pueblo de arriba, el del norte, tiene 10 tribus. Recuerden que son 12 tribus. Tiene 10 tribus en la parte de arriba, el pueblo del norte, digamos que Israel norte, tiene 10 tribus. Pero el templo donde se puede ofrecer el sacrificio, el único lugar donde se puede ofrecer el sacrificio es en el templo de Jerusalén, queda en el sur. Y en el sur están las tribus del sur, las tribus del norte, las tribus del sur. En las tribus del sur reina Jeroboam y en las tribus del norte reina Jeroboam y en las tribus del sur reina Roboam. El pueblo se divide, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur, 2. ¿Cuáles son las del sur? Que son las que más nos interesan. El pueblo de Judá, que es de donde viene David, de donde nacerá el Mesías, de donde viene la Virgen María y San José, vienen de acá. Y viene también, está ahí la tribu de Benjamín. Estas 2 tribus se quedan acá abajo, en el sur, en el templo de Jerusalén. Y en el norte se quedan 10 tribus. Esas 10 tribus, que son la tribu de Aser, la tribu de... ya se las voy a leer. Son la tribu de Rubén, Simeón, Leví, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, la tribu de José. Todas esas se van para el norte. Y abajo quedan por naturaleza los sacerdotes, que son la tribu de Leví, que esa no la conté antes, y se queda también la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Por qué es importante decir esto? Porque las tribus del norte desaparecen. Ellos sufrieron unas invasiones y Dios los hace cautivos a través de unos pueblos. En el norte los invaden los asirios y en el sur son invadidos por los babilonios. Digamos que Dios se vale de todas estas invasiones para mostrarle al pueblo su indefensión, es decir, su vulnerabilidad, su parte más humana, para mostrarle al pueblo que sin Dios no son nada, para mostrarle su pequeñez y quiénes son ellos cuando Dios no está de su lado, si Dios es lo único que tienen. Aquí vale la pena preguntarnos nosotros, ¿quiénes somos nosotros cuando Dios no está de nuestro lado? Somos nada.
Somos pequeños, indefensos, vulnerables. Y todas las fuerzas del mal se ciernen sobre nosotros y nos destruyen, así como han destruido estas 9 tribus de las cuales no queda ningún vestigio. En este momento no hay una memoria histórica que nos diga dónde están las tribus de Neftalí, por ejemplo, dónde están los hijos de Neftalí, dónde están los hijos de Aser, dónde están los hijos de Zabulón. No nos dicen dónde están, porque no están. Sin embargo, sí nos dicen dónde están los judíos, porque esa es la tribu, digamos que la más grande, que absorbió las otras y ahora prevalecen, son las únicas que están allí. ¿Qué quiero decir con esto? ¿De dónde salen los pobres de Yahvé? Ellos esperan la promesa del Mesías, y la promesa del Mesías se hace manifiesta para ellos, y es para ellos, para los pobres de Yahvé. ¿Quiénes son ellos? Quienes esperan en Él, quienes entienden la lección que Dios les ha dado en su amor, quienes entienden su fragilidad y entienden la ira de Dios como lo que es, no como la rabia de Dios, sino como la misericordia de Dios, que no riñe con su justicia. Y Dios en su justicia, ¿qué hace? Hace que vengan sobre ellos las consecuencias de sus decisiones. Y aquí vale la pena también preguntarnos, ¿cómo he atraído la ira de Dios a mi vida? ¿Cómo he atraído la ira de Dios a mi corazón, a mi familia? Quizá con pecados intergeneracionales. ¿Cómo se sabe esto? ¿Qué pecados son cadena en tu hogar, en tu familia? Y aquí estamos identificando, este es un primer diagnóstico grandote, donde vamos a empezar a identificar Dios en qué va a trabajar específicamente en mi corazón. Todas las preguntas que hemos hecho se las vamos a dejar en un cuestionario para que cada uno de ustedes pueda hacerlo y pueda empezar a responder esas preguntas a medida que va pasando este curso. Con todo esto, vale la pena resaltar que Dios no quiere nuestra destrucción, Él quiere nuestra salvación. ¿En qué momento llega el Mesías, el esperado por este pueblo de Israel? ¿En qué momento llega? El pueblo de Israel, lo que queda de ellos, los que no murieron en cautiverio, los que no fueron devorados por sus conquistadores hasta el exterminio, pueden regresar a Jerusalén. Al norte nunca más pueden regresar. Pero al sur, las tribus del sur sí pueden regresar, lo que quedó de ellas. En ese momento, Nabucodonosor fue el conquistador y quien llevó prisioneros a los israelitas del sur, o sea, los que estaban en Jerusalén. Los llevó a Babilonia y dijo, yo quiero que esta ciudad sea muy bella, yo necesito que me la mantengan súper linda. Ustedes no se mezclan con nosotros, ustedes van a tener solo un pueblo para ustedes, unas casuchas, un lugar donde van a vivir, donde medio comían, donde medio vivían. No era un lugar donde ellos estaban bien. Sufrían esclavitud dura. Y así duraron 70 años. O sea, los que salieron los que salieron de Israel, de Jerusalén, no fueron los mismos que entraron. Fueron los hijos de sus hijos, con sus nietos incluso. Ellos entraron después de 70 años, retornaron a sus pueblos, a sus tierras. ¿Por qué retornaron? Porque Ciro tumbó el gobierno babilonio y les dijo, eran los persas, y les dijo, yo para qué quiero a los judíos acá, necesito que se vayan y cuiden nuestras tierras, se van para Jerusalén, que esas ahora son nuestras tierras, necesito que las cuiden. Cuando llega el gobierno romano, ellos toman a los judíos como una provincia y son como una ciudad más del pueblo romano. Y es ahí cuando ellos pueden retornar. No porque los quieran y no porque su dignidad vaya a ser restaurada. Su anhelo de dignidad
no encuentra restauración más que en el mismo Jesucristo. Y eso lo veremos más adelante. Pero lo que sí sabemos es que ese pueblo regresa 70 años después a sus tierras desoladas, abatidas, y allí todavía habían judíos, allí todavía había pueblo de Israel, un restico. ¿Quiénes eran ellos? Los lisiados, los cojos, los que habían sobrevivido al asolamiento, quizá alguno que se quedó por ahí escondido entre las ruinas. Estos son los pobres de Yahvé. ¿Y por qué se llaman pobres de Yahvé? Porque ya no confían en los poderes de este mundo. Porque ya no esperan de los poderes de este mundo restauración. Porque ya no esperan de este mundo nada bueno. Ya saben lo que el mundo les puede hacer. Y si para algo sirven nuestras heridas, y este es el principio de toda sanación, es para recordarnos que solo Dios es Dios. Y sigue siendo Dios a pesar de las dificultades que nosotros vivamos. Y sigue siendo Dios a pesar de la tribulación. Y sigue siendo Dios aun cuando no hay esperanza. Y solo Él puede encontrar caminos preciosos para alcanzar nuestro corazón, para restaurarnos. Porque solo Dios es Dios. Eso es lo que piensan los pobres de Yahvé. Eso es lo que piensan. Por eso cuando las bienaventuranzas vienen y dice el Señor, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué está haciendo el Señor? Nuevamente tomo mi cruz. Está instaurando su reinado, está diciendo, este mundo no tiene nada más para ofrecerles que lo que ya les ha dado. Mis hijos, yo quise cuidarlos y protegerlos. Ustedes no quisieron. Aquí vinieron las consecuencias de sus decisiones. Sus propias consecuencias los asolaron. Sus propias decisiones de alejarse de mí y de mi alianza los destruyeron. Ahora yo los voy a restaurar. A los que quedan de ellos. Lo que quedó de este pueblo, el resto que quedó. Este resto aporreado, maltratado, tuvo que caminar kilómetros y kilómetros cuando lo soltaron, malnutridos. Muchos murieron en el camino incluso de regreso. No alcanzaron a ver otra vez su tierra. Y cuando llegan allí nuevamente, se postran. Y hay un libro precioso para esto, que todos nosotros debemos leer. Es el libro de Baruch. ¿Qué pasa antes de una restauración? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está? Les voy a decir, está anhelante, está deseoso. Y le dice al Señor, Señor, ya aprendí, ya entendí que te necesito, que sin ti no soy nada, que sin ti soy menos que polvo, que sin ti mis enemigos tienen un poder sobre mí que me sobrepasa, que me desborda, que no puedo combatir, porque tú eres mi defensa, tú eres mi todo. Este es el pueblo del cual viene la Virgen María y viene San José. Un pueblo que tiene muy claro que sin Dios no son nada. Es Dios quien los defiende. No son sus estratagemas, no son sus habilidades para establecer relaciones públicas. No es eso. No son sus cualidades humanas. No son sus cualidades para ofrecer resistencia a la invasión. No es eso lo que los defiende. Solo Dios. Y este pueblo es el que espera al Mesías. Este pueblo somos nosotros. Este pueblo es el que espera el reinado de Cristo en nuestros corazones y nuestras familias. Para que Dios pueda ser Dios en aquel caos que nosotros mismos hemos provocado con nuestras decisiones. Para que Él venga, el príncipe de la paz, y restaure el orden. Porque la paz, ¿saben cuál es el enemigo de la paz?
es la pereza. La paz no se restaura con mis decisiones humanas. La paz se restaura cuando llega el príncipe de la paz, el rey de la paz, cuando llega la paz misma a inundarlo todo, a gobernar, cuando llega Jesucristo. Es ahí cuando todo toma un propósito nuevo y ahí viene la nueva alianza. Eso somos nosotros. Desde ya les anticipo, nuestro retiro va a ser este camino. Mi encuentro con Jesús, el único que puede traer la paz a mi corazón, el orden a mi alma, la dignidad a mi familia, la abundancia, el que puede traer la plenitud. Este es el camino que el pueblo de Israel ha recorrido hasta la plenitud. Sin embargo, ahí no acaba, porque ellos recibieron a Cristo, pero viéndole le despreciaron, porque no se parecía en nada a lo que ellos habían esperado. No era un rey David encarnado, no era eso, era todo lo contrario. Era un pobretón que no tenía dónde caerse muerto, así lo veían. Y además un loco que decía cosas incoherentes. Eso era Jesús para ellos. Y por eso despreciaron a mi Jesús. Lo despreciaron hasta matarlo, como un criminal. Y ahora, esta es la última pregunta con la cual finalizamos esta charla. Tú, si fueses ese pueblo, ¿le aceptarías? ¿Aceptarías ese loco de amor? ¿O también lo crucificarías? Y la respuesta está en tus propias decisiones a diario. ¿Qué acoges en tu alma? ¿La voluntad de Dios? ¿Sabes cuál es? ¿La has escuchado de sus labios? ¿La has seguido con obediencia y fidelidad? ¿Y cómo sabes eso? Pregúntate cómo está tu vocación. ¿Qué tan fiel has sido a tu vocación? De padre, de madre, de esposo, de esposa, de hombre soltero. ¿Qué tan fiel has sido? ¿Tú le volverías a crucificar? Si estuviese en tus manos, si dependiera solo de tu vida, ¿Jesús se salvaría? ¿No sufriría la crucifixión? ¿O sería necesario que de nuevo volviera a morir? Pidámosle al Señor que ilumine nuestro entendimiento, que nos permita darnos cuenta de que no somos nada sin Él y que todos nuestros intentos por ser felices lejos de Él solo terminarán en un fracaso más estrepitoso, hasta acabar con nuestra propia destrucción, con la destrucción de nuestras familias, con la destrucción de nuestro corazón, de todo lo que amamos. En defensa, Señor, de nuestro corazón, acude tú. Y acude con la verdad, acude con la plenitud de Cristo para salvarnos de nuestra incoherencia, para salvarnos de nuestra mediocridad, para salvarnos de nuestra soledad, para salvarnos de nosotros mismos, para que no destruyamos nosotros lo que tú has hecho para ti, sino que colaboremos con tu gracia hasta encontrarnos contigo. Que te podamos ver cara a cara y viéndote a ti, te contemplemos, te adoremos, te amemos y te sirvamos con todo corazón. Y viéndote a ti, queramos abandonarnos en tus brazos, confiando plenamente en el plan de amor que tú has destinado para cada uno de nosotros.
En estas charlas siguientes, Señor, dispone aún más nuestro corazón. Aparta de nosotros todo espíritu de soberbia, que quiera decirnos que todo lo sabemos, que no necesitamos nada más. Aparta de nosotros todo espíritu de avaricia que desordenadamente quiere poseerlo todo para servirse a sí mismo. Y empieza a sanar nuestra alma de toda lujuria que es una deformación de la comunión. Ese anhelo de ser reconocidos y amados, de ser dignos, que también se desfigura en una avaricia. Sana, Señor, nuestra alma de toda necesidad de paz desordenada que desemboca en pereza, de todo anhelo de bienestar que sin ti termina es en la gula, de todo anhelo de justicia que no es más que ira contenida en nuestros corazones. Rescata, Señor, nuestra alma, porque sin ti, ¿qué somos? Sin ti no somos nada. Y así como en el pueblo de Israel, revela tu plan de amor. Revélalo a nuestros corazones, pero danos oídos con los cuales escucharte, porque los que tenemos no nos sirven. No nos han servido hasta hoy. Destruye, Señor, en nosotros todo lo que no te pertenece. Pidámosle al Señor que pueda trabajar en nosotros, porque las próximas charlas van a ser bastante contundentes y fuertes por amor al nombre de Jesús en nosotros, para restaurar todo orden que el pecado ha dañado. Les va a quedar una tarea inicial y esperamos que la vayan haciendo. De cara a Dios, lo mejor que puedan. Solo dispónganse, lo demás lo va a hacer el Señor. Recuerden que nadie les va a calificar esto. Esto es para el Señor y ustedes, para que crezcan en intimidad con Él. Si es posible que lo hagan ante el Santísimo, que puedan ir al origen aquel de su conversión, que puedan ver su historia con Él, que puedan responder estas sencillas preguntas y que puedan también encontrar allí respuesta a lo que en este momento les aflige. Las próximas charlas veremos entonces camino a la plenitud, que es eso que hemos llamado sanación, que también hemos hablado de una liberación, porque hemos hablado de las dos cosas. ¿Por qué? Bueno, ya vimos que el Señor nos tiene que sanar de algunas cosas. ¿De qué nos va a sanar el Señor y cómo? Luego veremos un camino de vocación y luego veremos unos medios de unión. Recuerden que este es todo el curso. Primero pasaremos por la sanación. La fe viene por el oír y esa es la primera sanación que el Señor opera en nuestra alma, es esa. Por eso vamos a empezar por allí. Dispuestos pues, como hemos quedado con esta charla, delante de Dios, que nuestras almas encuentren respuesta en Jesús. Delante de Él quedan nuestras intenciones y nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los queremos mucho. Un abrazo para todos.